No solo tenemos claro que hay monturas free to play, porque ya conocemos todos los detalles de la beta 5.0 de Natlan y ya he tenido ocasión de jugarla, sino que además sabemos que hay monturas pay to win, bastante premium, ahora os comento, sino que además hay mascotas y vendrán mascotas en la región de Natlan. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. De nuevo y como siempre, gracias. Esto es totalmente gratis para vosotros y ayuda infinito a posicionar el canal, recomendarse, crecer y que todo esto siga expandiéndose muchísimo como mi hoyo que se expande. Así que, muchachos, hoy vamos a hablar de todo lo que he podido probar y sobre todo de, como veréis en el título, las monturas y las mascotas. Muy bien, vamos a empezar hablando de las monturas, que no sé si todos conocéis o no, porque ya ha habido 85.000 oleadas de leaks y de hecho tenía pensado hablar en otro vídeo sobre los strikes y demás, porque creo que Hoyoverse se ha relajado y esta vez con el tema strikes quizá hasta que no llegue alguien y filtre Natlan, no estamos hablando de Mordex, a lo mejor no vuelven o ahora ya su política es más tranquilidad con ese tema de leaks porque se han dado cuenta que al final es publicidad y les beneficia en cualquier caso, pero regresando al tema, hoy os voy a explicar todo lo referente a esto. Bien, separando y yendo concisos al tema, las monturas free to play son 6 clases de monturas, a lo que en la primera 5.0 de Natlan solo tendremos 3. Es decir, hay 6 tribus en Natlan. Cada tribu tiene una clase de animal y mecánica específicas y de estas 6 monturas, como explicaba hace un momento, 3 las tendremos en la 5.0, una ya se conoce por la Arconte Piro y por estos animales que nos recuerdan a los bichos de Avatar, a los Banshees creo que se llama o algo así, y realmente es como una montura voladora que no sé cuándo llegará, si la 5.2, 5.3, pero las 3 que tenemos ahora son el chocobo verde que teníamos en el tráiler, que básicamente hace una mecánica similar a Kinich o Kinich al chocobo verde, que es balancearte, cual Spider-Man de PlayStation 4 o como Project Mugen nos querría traer, que es un gacha que saldrá en el futuro. Luego tenemos la tribu de navegantes o algo así, que básicamente tenemos una especie de protodragarto, ya sabéis los protodragartos de Encanomilla, que seguramente muchos recordaréis, o los nuevos, alguno habéis pasado por esa región. Y tenemos pues Nidoking y Nidoqueen, pero en Genshin. Y tenemos a este protodragarto que nos permite nadar, navegar tanto por agua como por lava, como por en general fluidos, entiendo yo, no me malinterpreten por favor. Y tenemos a Kachina, que es el personaje que hace la función de escaladora de paredes, montañas, que tiene el taladro y que equivale a la versión free to play de este dragón o dragarto que está por aquí, que es más parecido a los descendentes de Azdaja como dragartos Geo, que nos han hablado del lore de estos dragones que está en Liyue. Por aquí los editores estarán poniendo una tabla con todos los dragones conocidos de la rama de la especie de Azdaja, que además podría ser la cadena evolutiva de un Pokémon, literalmente. Pues bien, esas son las versiones free to play. ¿Y por qué free to play? Porque serán parte de la historia y de la aventura, porque se desbloquearán en Natlan, pero porque además solo se podrán usar en Natlan y además no siempre que te dé la gana, sino en ciertos puntos donde haya un spawn, donde le darás un botón, interactúas, te transformas en la montura y lo vas a utilizar para resolver puzzles, acertijos o desplazarte por el mapa de Natlan. Ahora vamos con las monturas pay to win y pequeños recordatorios, estas son las 3 primeras, una cuarta desvelada que será algo volador, pero hay 2 más que no conocemos todavía de formas de desplazarse en Natlan, quizá alguna que planee, quizá alguna que vaya a saltos, quizá alguna que sea correr muy rápido por llanuras abiertas, no lo sé. Ahora las pay to win son efectivamente Kinich, el equivalente a lo que estaba diciendo antes del chocobo verde, que básicamente la diferencia es que Kinich como personaje te va a permitir hacer esta mecánica donde quieras y cuando quieras, incluida otras regiones. Aquí está la gran diferencia y el punto que os quería explicar. Sí, amigos,
Kinich va a poder hacer su propia mecánica de balancearse cual Spider-Man en cualquier región, Inazuma, Sumeru, Fontaine, las futuras regiones que salgan, Snezhnaya, Kaenria. Cuando acabe el prólogo Teyvat parte 1, que es donde estamos hasta que las 7 naciones se desvelen, empezará en teoría la historia oficial de verdad de Genshin Impact, así que prepárense para lo mejor. Y Kinich es la versión pay to win de esta mascota. Al igual que Kachina, que no es pay to win porque nos regalarán a Kachina como personaje 4 estrellas, al igual que Lynette en Fontaine, al igual que Colei nos la regalaron en Sumeru, al igual que Xiangling cuando empezó el juego, y al igual que infinitos personajes que nos regalan siempre al empezar una nueva región, Kachina será el 4 estrellas gratis, que será una montura no pay to win para todo el mapa. Y por último, Mualani. Aquí os debo decir algo y este es el punto importante del vídeo. Mi experiencia probando las monturas free to play pay to win es la siguiente. Mualani es la mejor montura de la historia hasta que saquen mejores monturas. Mualani supera con creces la manera de ser montura, por así decir, de la versión free to play de los dragartos que van por el agua, porque Mualani puedes meter dashes en el aire, puedes sprintar en cualquier plataforma que no sea líquido, puedes tener una velocidad extrema como el ataque Pokémon de Arcanine, Dragonite y Rayquaza, velocidad extrema, en cualquier campo llanura abierta que no sea líquido, es decir, tienes una velocidad increíble. Y a diferencia de Kinich, que Kinich te permite hacer 2 balanceos bien coordinados en cualquier parte del mundo, y la montura de Natlan Free to Play, el Chocobo Verde, te permite hacer hasta 3 balanceos, es decir, consideraría mejor la montura Free to Play del Chocobo que Kinich si se pudiera usar en todo el mundo, y esto nos da pie a que quizá nos sacan una montura mejor que Kinich y por eso no nos quieren dar tanta libertad aérea con Kinich. Mualani, sin embargo, es la mejor montura terrestre que hay en la beta y al ser, pues eso, pay to win, se usa en todo el mundo abierto. Creo que Mualani, quien saque a Mualani, va a utilizarla en exploración 1000% por la velocidad de desplazamiento increíble que te da. Y ahora, este tema de las monturas, y cerrando el tema, habrá, como digo, 6 tipos, ya conocemos 3, y habrá una montura voladora. ¿Quién sabe si cada personaje de Natlan tiene asociado un modo de montura? Se dice que Xilonen, que estará por aquí en pantalla, es un jaguar y posiblemente nos dé alguna clase de montura con velocidad y saltos, desplazamiento de terrenos, vamos a decir llanos, lisos o algo así. Y quién sabe si la Arconte Piro sea alguna clase de montura voladora, ya que estamos justo en ese punto. Y como ya os dije en muchos vídeos, y Genshin se inspira de muchas franquicias conocidas, en este caso la evolución del desplazamiento en el mapa la tenemos clara de Final Fantasy. Todos los que habéis jugado Final Fantasy sabéis que hay una evolución siempre en las no monturas, que está el chocobo, sino en el desplazamiento, que es primero vas a pie, luego te desbloquean la canoa para ir por los ríos, luego te desbloquean el barco para ir ya por el mar abierto, y luego del barco te desbloquean en casi todos los Final Fantasy el barco volador. Y estos son referencias. Pues bien, en Hoyoverse ya hemos tenido los barquitos con Inazuma, Sumeru, y hemos tenido un poquito de desplazamiento submarino con Fontaine. Ahora nos queda volar literalmente en Natlan. Así que quién sabe si el Arconte será algún tipo de montura voladora. Y bien, las mascotas. Phil, que ya se está acabando el vídeo y no has hablado de las mascotas. Pues bien, está confirmado ya en la 5.0 que tenemos un prototipo de mascota. El dragoncito que nos ayuda a trepar, similar a Kachina, que nos permite hacer eso, una clase de montura free to play. Básicamente, y sin hacer spoiler, en parte del recorrido de Natlan, quién sabe cuándo y dónde, tendremos una mascota que va a atacar en combate con nosotros y que tiene un minimísimo sistema de upgrades y demás. Y esto quién sabe si dará pie. Siendo Hoyoverse voy a pensar que no, tranquilos, no voy a daros hype y esperanzas para que luego no ocurra. Pero quién sabe, repito, siendo Hoyoverse no, tranquilidad. Pero quién sabe si en algún momento este sistema de mascotas puede haber más variedad, puede haber 5 o 6 mascotas para elegir, aunque sea en mundo abierto, puede haber un sistema de upgrades, de niveles de mascotas, o incluso algún tipo de crianza en el futuro para que el housing al menos sirva y se utilice. O intercambio, como en Pokémon. Poquito más, estos son las monturas y las mascotas que se vienen en Natlan ya menos de dentro de un mes. Ya queda menos de un mes. Así que ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bene, los que habéis llegado hasta el final, ponerle en los comentarios cuál es vuestra mascota o vuestra montura favorita o qué mascota os gustaría ver en Genshin Impact. Un dragoncito, un dragarto, un samurái de mascota, un hongo de cuando fue la Champions en vez de la Champions. Y eso, poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche de miñis y chaito. Mascotas para el algoritmo.